Continuando con otro proceso de formación plástica, hoy abordaremos el tema de el proceso de extrusión. Su servidor Javier Cervantes. Básicamente el proceso de extrusión es comprimir el metal dentro de una cámara. Dicho material lo vamos a forzar a pasar a través de una matriz o dado de extrusión. Al ser comprimido por un pistón. Esta acción permitirá que el material adquiera la geometría que tiene nuestro dado de extrusión, generando así diversos perfiles y formas de diferentes tipos de materiales. Algunas características: el proceso comúnmente se puede llevar a cabo en caliente o en frío. Esencialmente los materiales que se trabajan son metales suaves, el aluminio, el cobre, algunos otros materiales. Metales suaves en general. El acero no es muy común que se extruya, aunque se suele extruir también, y normalmente vamos a tener secciones transversales constantes. Todos los productos van a presentar la misma geometría en su sección transversal, de acuerdo a la forma que tenga el dado de extrusión. El proceso nos va a ofrecer buenos acabados, como se muestra en la imagen, y normalmente es un proceso económico porque lo que hay que estar cambiando como elemento formador sería el dado de extrusión, dado que la maquinaria pues sería la misma, y cambiando el dado de extrusión tenemos la posibilidad de generar diferentes perfiles. En algunos casos se suele producir piezas con geometrías huecas, cavidades en sus interiores, y para este caso es necesario, adicional al dado de extrusión, utilizar un mandril, que es un elemento acoplado a los propios herramientales de los extrusores, que pasan a través del material. El material normalmente ya viene perforado cuando sucede el proceso de extrusión, y se coloca el mandril entre el dado de extrusión y el material, y obviamente solo va a permitir el paso de material en las zonas externas de las piezas. Así se producen gran cantidad de piezas o de perfiles con cavidades interiores. Un elemento importante del proceso de extrusión son los dados de extrusión. Normalmente estos son de materiales resistentes, dado que van a estar expuestos a las grandes cargas. En algunos casos son de carburos, en algunos otros casos son materiales pues de alta resistencia, y obviamente deben de tener la geometría de la pieza que nosotros queremos reproducir. Aquí una muestra de un perfil de aluminio, en donde pues se ve claramente la configuración de la geometría que se pretende obtener. Hay diferentes geometrías, diferentes dados, geometrías del dado, depende del material, del producto que queremos obtener, y normalmente tienen un ángulo conocido como ángulo de extrusión para facilitar el flujo de material. En cuanto a los equipos, estos se clasifican esencialmente en tres variantes. Hay una adicional que se conoce como extrusión hidrostática, y no es muy común. Los más comunes son los aquí mostrados o los aquí indicados, que sería la extrusión directa, la extrusión inversa y la extrusión por impacto. ¿En qué consisten? La extrusión directa tiene la característica de que el flujo del material que estamos extruyendo va a ser en la misma dirección de la carga que estamos aplicando. Esencialmente se aplica la carga por el pistón de extrusión, el material fluye en esa misma dirección, de ahí que se conoce como extrusión directa. Esto genera gran
incremento en la componente de fricción, porque el material, obviamente al estar comprimido dentro de la cámara, tiende a rozar bastante fuerte la superficie interna de la cámara de extrusión y se incrementa bastante este efecto de fricción, con lo cual la carga tiende a ser elevada. Sería en cuanto a la característica del proceso, y se tienen los modelos matemáticos para considerar ese efecto de fricción. Aquí vemos nuevamente el proceso de extrusión directa. Indicábamos: el pistón aplica la carga, el material contenido dentro de la cámara, el dado de extrusión, y dicho material fluye en la dirección de la carga que estamos aplicando. Lo que vemos aquí serían una mesa que soporta el material, normalmente constituida de rodillos, que soportan el material que ha pasado ya a través del dado de extrusión con una geometría determinada. Nuevamente, proceso de extrusión directa. Y la variante de extrusión inversa esencialmente es la cámara de extrusión. Se tiene el material que vamos a extruir adicionalmente a una sección que cubre la parte exterior de la cámara, y el pistón, en este caso con una cavidad en su sección media, contiene la matriz o dado de extrusión, la cual va a generar una determinada geometría de la pieza. Y obviamente aquí el pistón avanza en dirección opuesta al flujo de material. El material fluye en contraflujo de la carga que estamos aplicando, lo cual reduce el efecto de fricción, dado que el material no tiene movimiento dentro de la cámara. Quien se mueve es el pistón, propiciando el flujo de material a contraflujo. Y esto pues mejora, es uno de los procesos más usuales porque reduce la carga necesaria para extruir. Se elimina la fricción, que es una carga adicional en el proceso. Y el proceso de extrusión por impacto, esencialmente podríamos considerar que es una especie de forja. Aquí una representación de las más típicas de este proceso, en donde tenemos ubicado el material, tenemos el pistón de extrusión, en este caso, y la diferencia entre el diámetro del dado de extrusión con el pistón de extrusión permite que haya un flujo de material. De ahí que, más que un proceso de forja, está considerado como un proceso de extrusión debido al flujo de material. Muchas piezas de metales suaves, de estaño, de aluminio, algunas de plomo en algunos casos, se llegaron a fabricar con este tipo de proceso. Incluso contenedores de pastas dentales, de cremas y demás se fabricaban de esta forma. Hoy en día el plástico ha hecho que este proceso entre en desuso, aunque una gran variedad de piezas todavía se siguen produciendo mediante esta metodología. Entonces, las tres variantes: extrusión directa, extrusión inversa y extrusión por impacto. De hecho, cuando nosotros utilizamos en casa la pasta dental, pues la pasta está contenida dentro del contenedor, y pues se tienen diferentes salidas en la pasta, y de ahí pues tenemos que la pasta puede salir en forma cuadrada, en forma cilíndrica. Esto es muy equivalente al proceso de extrusión. Obviamente también cuando llegamos a la parte final del contenido de pasta resulta un poco más difícil aplicar la carga o aplicar una fuerza para que fluya el material o la pasta en este caso. Lo mismo sucede en el proceso de extrusión, como lo veremos un poquito adelante. Aquí una muestra de barras producidas a través de extrusión. Como vemos, es una sección transversal y esta se mantiene en todo lo largo de la pieza. Aquí el material que se va a extruir, y bueno, pues este sería una representación del proceso. En relación a lo que se comentaba de el flujo de material, aquí esencialmente se tienen tres patrones de flujo de material, en los cuales obviamente pues el efecto de fricción en el caso A se tiene una baja fricción, por lo que se ve que el material fluye adecuadamente.
sin generar problemas. En el caso B, pues ya tenemos una condición de alta fricción, sería el equivalente a un proceso de extrusión directa, un caso de extrusión inversa, y obviamente pues aquí vemos el patrón de flujo de material resultando con fuerzas de fricción por el contacto entre la cámara de extrusión y la superficie externa del material, lo cual pues incrementa la carga necesaria. Y todavía más aún, hablando de altos niveles de fricción, pues vemos que es un flujo más irregular. Obviamente se requerirá más carga para realizar una extrusión con un material de este tipo, y incluso puede generar defectos en las piezas, en el interior de las piezas que se extruyen. Y justo hablando de defectos, aquí vemos algunos patrones de defecto que se presentan con cierta regularidad en el proceso de extrusión. El reventado central, ¿sí? Que son grietas en el interior de las piezas extruidas. La tubificación, que sería pues un efecto en la parte final de la pieza. El agrietamiento superficial, también por la fricción excesiva o contacto entre la cámara de extrusión y la parte externa del material, también llega a generar este tipo de irregularidades. Aquí algún defecto en una pieza real, aquí vemos el defecto en esta zona, acá vemos también defecto en la parte interna del material, tanto en esta zona como en esta zona. Entonces pues depende de cómo se da el flujo de material. En muchos casos el dado de extrusión suele estar diseñado para mantener un flujo lo más uniforme posible, a fin de evitar este tipo de defectos en las piezas. Un elemento importante en el proceso es el billet. El billet, denominado con esta terminología, es el material que vamos a introducir en el proceso de extrusión. Normalmente son barras de grandes longitudes que se cortan a diferentes longitudes, 60, 70 centímetros, con diámetros variables entre 25 hasta 40 centímetros de diámetro, depende de la máquina que se esté utilizando para el proceso. Y bueno, suelen ser de diferentes materiales, de aluminio, aleaciones de cobre, magnesio, zinc, y como comentábamos, el acero también, aunque en menor proporción, también suele extruirse. En cuanto a la configuración de los equipos de extrusión, aquí sería una de las más representativas, debido a que tenemos pues el sistema hidráulico. Toda esta sección son los elementos de accionamiento hidráulico. Aquí veríamos lo que sería el pistón de extrusión, el mandril, que ya habíamos indicado anteriormente, que es un elemento, en este caso sería un mandril con movimiento independiente, que se coloca o se desplaza dentro del pistón para a su vez ubicarse en el espacio en el dado de extrusión y generar piezas con cavidad interior. Si queremos generar piezas totalmente sólidas, el mandril simplemente se ubica en su posición de inicio y comprime todo el material para generar barras sólidas. Aquí justamente se tiene la matriz o dado de extrusión. Esto sería el material, que aquí aparece como tocho, que es otro de los nombres que se le da el nombre de billet o tocho, y el pistón, obviamente impulsado por estos elementos hidráulicos, va a realizar el empuje del material para obligarlo a pasar a través de el dado de extrusión y obtener la geometría requerida. Son máquinas de gran capacidad, grandes tonelajes de carga para generar los perfiles requeridos. Aquí un detalle de lo que es propiamente la zona de donde se ubica el dado de extrusión. Normalmente se tiene el componente denominado como anillo portamatriz. Aquí se coloca el dado de extrusión
Está diseñado para hacer un cambio lo más rápidamente posible, y otros elementos adicionales que se tienen, como el puente, la matriz puente, la contramatriz para dar apoyo y sujeción al dado de extrusión, el bolster, que también es un acoplamiento que se da ya en la parte final de la sección que soporta al dado de extrusión, y esto nos permite hacer obviamente los cambios de dados de acuerdo al tipo de producto que se requiera generar. Aquí vemos ya una máquina real, los sistemas hidráulicos de gran capacidad, la sección donde se ubica esta es la sección hidráulica. Acá tenemos ya la sección donde se ubica el dado de extrusión, y esto sería la salida en donde fluye el material ya con una determinada geometría. Aquí vemos alguna otra representación de extrusor para latón. En este caso se indica de 137 milímetros de diámetro, y bueno, pues nos permite generar geometrías de diferentes índoles. Nuevamente otro extrusor, su sistema hidráulico, como vemos, de gran capacidad, el pistón, la sección donde se ubica el dado de extrusión, y finalmente la salida de material ya con la geometría requerida. Aquí otra representación de una extrusión en caliente, el billet a punto de entrar a la cámara de extrusión, y el pistón de extrusión, sistemas de grandes capacidades por las cargas requeridas. Son varios los productos que se obtienen en este proceso. Algunos de ellos son barras, perfiles estructurales, tubos, molduras de marcos, todo lo que es geometrías de aluminio y varias de cobre se obtienen por este procedimiento. Aquí vemos algunos ejemplos. Características que, como ya lo habíamos indicado, de los productos de extrusión son su sección transversal constante y pues propiedades anisotrópicas, lo cual nos indica que hay cambio de propiedades en las diferentes secciones. Obviamente muy buenas propiedades en la dirección que fluye el material, pero no así en su sección transversal. Habrá que hacer análisis de propiedades, pero en general serían las características que presentan las piezas de extrusión. Y obviamente aquí diferentes geometrías, como podemos ver. Para cada una de ellas se requiere un dado con la geometría específica y las características que se pretenden de la pieza. Nuevamente más geometrías, ¿sí? Todas ellas de aluminio. Aquí vemos una representación de lo que es la extrusión también en plástico. Ahorita no nos metemos en detalles, pero también hay la extrusión en material plástico. Más geometrías. En muchos casos se suelen extruir las barras de grandes longitudes y se cortan ya en secciones de la longitud requerida para obtener ya un producto o una pieza deseada. Nuevamente más perfiles. Pueden ser perfiles sólidos. Mencionábamos del uso de mandril para generar perfiles con cavidad interior, pero en muchos casos se utilizan o se producen perfiles sólidos. En algunos otros casos, piezas que en algún momento fueron fabricadas a través de otras metodologías como soldadura o a través de operaciones de doblado o ensambles por remaches, hoy en día se producen en forma más rápido, con mejores propiedades, mejores características a través del proceso de extrusión. Y bueno, comentando en relación a los materiales que se extruyen, el plomo, se suelen extruir el plomo, el cobre, el latón, el bronce, aleaciones de aluminio y magnesio. Decíamos que el acero también en cierta medida. Ventajas del proceso. Normalmente el proceso nos va a eliminar porosidades, aunque ya vimos que también se pueden generar defectos en el proceso, pero por la compresión se eliminan poros en forma considerable. Esto obviamente por la alta presión que se aplica en el proceso. Eliminación de zonas de baja resistencia. Normalmente es un proceso de formación y mejora las propiedades mecánicas de las piezas. Se orienta y afina el grano por el hecho de trabajar a elevadas temperaturas y sobre todo por el efecto de recristalización.
Y debido al refinamiento y orientación del grano, pues se mejoran la resistencia, en particular la tenacidad. Y se logran deformaciones más intensas debido a que el metal se encuentra en estado plástico, esto refiriéndonos a la extrusión en caliente. Obviamente también hay desventajas. En este caso, el metal en caliente normalmente se oxida, no se logran buenos acabados en algunos casos. No es posible mantener tolerancias muy precisas por los cambios de dimensiones del material, por el efecto de la temperatura. Y el equipo que se utiliza normalmente va a requerir mantenimiento y además del elevado costo que representa pues el propio equipo y el mantenimiento del mismo. Si comparáramos la extrusión con el proceso de laminación, también hay ventajas y desventajas. Menor costo del herramental, solo se requiere un dado de extrusión, obviamente contando ya con el extrusor. En el caso de laminación, pues se requiere una pareja de rodillos o varios, depende del procedimiento. Posibilidad de geometrías complejas. Ya vemos que hay, de acuerdo a los dados de extrusión, se pueden generar varias geometrías que en algunos casos no son posibles en laminación. Y se pueden obtener perfiles huecos también, que en laminación también hay posibilidad, pero con mayor complejidad. El proceso se realiza en un solo paso, esto es en una sola desplazamiento del extrusor. Estamos extruyendo el 85-90% del material que ingresa al proceso. No se extruye todo el material, normalmente queda un 10 o un 15%, porque comentábamos que al tener poco material se incrementa la carga de extrusión. Otra desventaja en relación con la laminación, menor productividad, se requieren sistemas hidráulicos de gran potencia y la extrusión de acero, ya se comentaba, no es muy común. Bueno, esto es todo en relación al proceso de extrusión. Agradezco a Octavio Sánchez, ayudante de servicio social, que participó en la realización de este video. Gracias y hasta luego.